Yo se los envío a ellos después. Vamos a hacer una oración. Amadísimo Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar en tu presencia. La palabra claramente dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás presente. Así que cumplimos con eso, Señor. Esperamos que permita que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, se continúe manifestando, Señor, que no sea constrictado por nuestras acciones, que me uses, Padre, para dar la clase, que sea tu clase y no la mía, porque la mía es imperfecta, pero la tuya es perfecta, Señor. Que se haga tu voluntad y que esta clase sea para tu honra y para tu gloria. Ponemos todo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y entonces vamos a... El libro que vamos a discutir se llama El Misterio del Espíritu Santo. Muy interesante, es un libro pequeño. Tú lo tienes en inglés. Y debe tener más o menos lo mismo. Pero yo traje unas notas. Puedes continuar leyéndolo en tu casa. El lenguaje es sencillo. En el tuyo, pues como está en el lenguaje original, debe ser más interesante. El escritor es R.C. Sproul. Un hombre que lleva muchísimos años, un teólogo de muchísimos años y que hace mucho sentido cuando habla, porque habla sencillamente. ¿Has tenido oportunidad de leer las primeras páginas o no? No todavía. Ok, pues yo voy a comenzar con mis notas. Pero antes de hablar sobre el Espíritu Santo, tenemos que hacer unas aclaraciones, tenemos que ver ciertos detalles y yo quiero preguntarte, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? Vamos a entrar en ese tipo de comunicación para dejar esas cosas claras. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Para mí el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, que con Dios el Padre y el Hijo es Dios, es uno, pero Él es el agente activo en las vidas de nosotros ahora, en este momento, porque Él nos guía a Cristo. Él nos consola, Él nos trae la verdad, Él nos revela a Cristo. Y Él es el medio entre que nosotros podemos saber de Dios. Exactamente, muy bien. Te digo una cosa, tengo como 10 preguntas y contestaste 7, eso vamos a tener que responder. Para ti el Espíritu Santo es un mover, es una llamita, es un sentir, ¿no? Porque si no se le caen las hebillas del pelo, ese culto no tuvo el poder del Espíritu Santo. No, Él es una persona activa en nuestras vidas. Él vive a través de nosotros. Él no es un mover, porque Él es una persona que es Dios. Exactamente, muy bien. Eso es una de las cosas que más sacamos de contexto en nuestras iglesias cristianas. Creemos que el Espíritu Santo es un fuego, es un calorcito, es un movimiento, es un paradera de pelo, y no es así. Él es Dios, punto. Y como tú dices, una persona se entristece, la palabra dice no contristéis el Espíritu Santo, se ofende, la palabra dice que hay un solo pecado que no se perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cristo claramente cuando vino al mundo, y tenemos que volver a entender, Cristo no es otra cosa que la manifestación de Dios Padre en un cuerpo humano. Ese es Cristo. Pero la palabra claramente nos dice que a través de Jesús, Dios reconcilió la humanidad consigo mismo. Es Dios trabajando a través de Cristo. Entonces yo uso mucho la figura del triángulo. Y entonces aquí tenemos a Dios Padre. Dime. Sí. No estoy en casa, estoy dando clase. Sí. Textéame, mamita. Textéame. Entonces tenemos aquí, perdóname, pero es la nena, Sí. que era la universidad. Tenemos a Dios Padre y se manifiesta a través de Dios Hijo, quien dice, antes de partir de nuevo, nos dice en Hechos, dice, y les es conveniente a ustedes que yo me vaya, porque entonces le enviaré al Espíritu Santo de Dios, que es el Dios que le tiene sabiduría, es el Dios que les va a enseñar, es el Dios que nos va a dar convencimiento de pecado,
No los abandonaré, no los dejaré huérfanos, dice Cristo, porque les enviaré el Paracleto, les enviaré el Espíritu Santo. Entonces, Dios Hijo nos dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a todo camino de verdad, ¿verdad que sí? Y de vida. Pero a la misma vez nos dijo que el Espíritu Santo testifica la obra del Hijo. Pero Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dijo más, nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Entonces aquí vemos el Espíritu Santo escudriñando la mente de Dios, lo vamos a discutir más adelante, conociendo todo lo que Dios quiere revelarnos a nosotros a través del Espíritu Santo. Y a la misma vez el Espíritu Santo nos lleva a todo camino de verdad y vida, que es Jesucristo, para que a través de Jesucristo lleguemos a Dios Padre. Entonces aquí tú ves la Santísima Trinidad trabajando constantemente. Pero como tú muy bien dijiste ahorita, hoy en día es el Espíritu Santo el que está trabajando con nosotros, porque Él nos dice, yo me iré con el Padre a su trono, y dice, y les prepararé morada a ustedes, y los vendré a buscar. Entonces, tenemos al Hijo intercediendo por nosotros ante Dios, pero el que está trabajando con nosotros es el Espíritu Santo, y se olvida. No pensamos tanto en el Espíritu Santo, y como tú dices, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Él es el que me lleva a convencimiento del pecado. La palabra dice en Hechos, y el Espíritu Santo traía a la iglesia todos los días a aquellos que serían convertidos. Él es el que está trabajando en la obra. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo en la Trinidad? Lo acabamos de discutir. Y el trabajo del Espíritu Santo, ¿es independiente, es dependiente o es ambos? Es ambos, porque Él está conectado al Padre y nos da el Hijo. Y testifica del Hijo. Pero a la misma vez es independiente. Y también es dependiente de lo que dice el Padre. Es dependiente del Padre, es dependiente del Hijo. Porque la voluntad viene del Padre. Sí. Así mismito es. Y entonces tenemos nosotros que entender perdóneme, pero llegó a la casa y dejó la llave, está afuera, ya se frío. Pero a la misma vez tenemos que entender que trabaja en unión al Padre y al Hijo, pero tiene un trabajo independiente como persona, que fue lo que dijiste ahorita, que es uno de los problemas que más sacamos de contexto. Creemos que el Espíritu Santo, porque decimos que un espíritu no es una persona, y sí es una persona, que tiene sentimientos, que puede ser amado, que puede ser adorado. Y lo vemos donde, en Hechos, cuando Él dijo con voz audible, apartadme para mí a Saulo y a Bernabé, porque los quiero para trabajar en la obra. Vemos claramente que el Espíritu Santo tiene un deseo de trabajar en la obra, tiene una misión, tiene un norte bien definido, y sabe quiénes son los que Él quiere para trabajar en su obra. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros somos capacitados para trabajar en la obra del Señor. Vamos a ver ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo vemos el trabajo del Espíritu Santo? Desde Génesis. Desde Génesis. Desde Génesis, desde 1:2. Desde Génesis 1:1. Ahí. Y el Espíritu Santo de Dios revolteado sobre las aguas. Ahora, ¿cómo era el trabajo del Espíritu Santo en el Viejo Testamento y cómo era el trabajo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Porque trabaja diferente. Sí. Ajá, dime. Cuando yo veo en la palabra el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, yo lo veo, él no es como el Nuevo Testamento, pues, Él está viviendo a través de las personas, sino Él activaba a las personas a hacer cosas, pero no estaba dentro de ellos haciendo como revelándole a Cristo todavía. Sí, el Espíritu Santo trabajaba individualmente con ciertas personas. Había ciertas personas. Por ejemplo, David
fue lleno del Espíritu Santo. Los grandes profetas fueron llenos del Espíritu Santo. Sí. Los líderes. Pero era individualmente. Porque el trabajo de Dios para aquel tiempo con la humanidad era uno colectivo. Era cuando se castigaba el pueblo entero, porque era colectivo, no era individual. Por eso entonces el Espíritu Santo trabajaba individualmente con algunas personas. Después del nuevo pacto, que es el pacto de Cristo en la cruz, entonces ahora el Espíritu Santo trabaja colectivamente con todos los que son llamados, no con todo el mundo, con todos aquellos que son llamados. Porque ahora nuestra relación con Dios es como individual. Entonces, como ahora la relación es individual con Dios, pues el Espíritu Santo puede trabajar colectivamente con mucha gente. Independientemente, no trabajar solamente con unos, sino con todos aquellos que son llamados. Eso es algo que también se saca mucho de contexto cuando se dice que Cristo murió por toda la humanidad. La palabra claramente dice que murió por todos los que en Él creen. No es por todo el mundo, sino los que en Él creen. Entonces, pues ahí cuando podemos entender ese punto, podemos entender por qué a veces tú le hablas a personas y no entienden la palabra de Dios. Porque todavía conocen, pero no creen en Él. Y hasta que no haya esa relación que no viene sino a través del Espíritu Santo, que nos va a abrir los ojos. Yo uso mucho un versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, para ver si Dios les concede que se arrepientan. Todavía incluso el arrepentimiento no es de nosotros, sino que Dios va a permitir en nosotros el arrepentimiento, porque nosotros, por nuestra caída en pecado, vivimos embarrados en pecado. Estamos enjocicados en el pecado. Nos sacó del lodo cenagoso, porque estábamos metidos en el pecado. Cuando Dios permite, nos concede el arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Entonces ahí vemos que lo que antes hacíamos no lo podemos seguir haciendo porque está mal. Y entonces ahí es que tornamos nuestra mirada a Cristo. Y llegamos a Cristo porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a todo camino de verdad y de vida. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, una relación más individual, colectivamente con todo el mundo. Tiene voluntad propia, se entristece, tiene conocimiento, es individual, tiene dependencia o es independiente. Dependiente e independiente ya lo discutimos, es ambos. Trabaja dependientemente del Padre y del Hijo, él escudriña y revela lo que el Padre quiere, pero testifica lo que hizo el Hijo, pero trabaja independientemente también porque tiene conocimiento y sabe lo que Dios quiere en la obra. Él está haciendo lo que el Padre quiere dentro de la obra, por lo tanto él tiene que trabajar. Tiene voluntad propia y lo vimos cuando llamó a Saulo y a Bernabé, a separarme para mí a Saulo y a Bernabé. Se entristece, lo dijimos ahorita, la palabra nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Y tiene conocimiento porque la palabra también nos dice que el Espíritu Santo es el que escudriña la mente de Dios. Y dice, el ser humano, ¿quién conoce mejor los pensamientos del ser humano si no es su propio espíritu? Así el Espíritu Santo reconoce y escudriña los secretos del Señor. Y cuando nos vamos a la unidad, perdón, de verdad, perdón. Déjame contestar esto.